En el año 2014, el ejercicio 3, apartado B, nos pide que calculemos la derivada de esa función. Si os dais cuenta, esa función es un polinomio y este término que tenemos aquí, que posiblemente pueda ser el más complicado, fijaros que esto es lo mismo que poner menos un tercio por x al cubo. Así que vamos a derivarla. Esto sería f' de x igual a menos un tercio por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Ahora sería más 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Ahora menos 3 por la derivada de x, que es 1, y más la derivada de 7, que es 0, y no hace falta ponerlo. Y si hacemos operaciones aquí, fijaros que este 3 y este 3 se pueden anular, y quedaría menos x cuadrado, más 2 por 2, que es 4x, y 3 por 1, que es 3. Y esta sería la derivada que nos piden en este ejercicio. Menos x cuadrado más 4x menos 3. Pasamos al apartado B del ejercicio 3 del año 2015. En este caso tenemos dos derivadas. La primera es la derivada de un polinomio muy sencillito, así que vamos a hacer su derivada. Esto sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 2 por la derivada de x, que es 1, no hace falta ponerlo, más la derivada de 7, que es 0. Por lo tanto, esta derivada la hemos hecho en un momento, f' de x, 2x más 2. En el segundo apartado tenemos la derivada de esta función. Y esta derivada la podemos hacer de dos formas. Es posible que lo primero que se os ocurra a vosotros sea derivar esto como un cociente, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, etc. Pero hay otra forma, porque esto se puede poner como x cuadrado más 2x más 7 elevado a menos 1. Recordad que siempre que teníamos algo en el denominador lo podíamos pasar al numerador cambiándole el exponente. Y aquí, como no tiene ningún exponente, es como si tuviese un 1 de exponente. Por lo tanto, podemos derivar también esta función, que es exactamente la misma que la anterior. Y fijaros que esta función es una función compuesta, es una potencia de otra función que es un polinomio. Así que tendríamos que derivar la potencia y luego tendríamos que derivar el polinomio. ¿Cómo se derivaba una potencia? Bueno, lo hemos hecho muchas veces, pero os recuerdo que la fórmula de la derivada de una potencia era n por x elevado a n menos 1. En este caso, n es un menos 1. Por lo tanto, la derivada f' de x será menos 1 por todo esto, que es x cuadrado más 2x más 7, elevado a menos 1. Lo pongo así. Y ahora tenemos que derivarlo de dentro, es decir, el x cuadrado más 2x más 7. Eso nos daba 2x más 2, ya lo habíamos visto antes. Y ya tendríamos hecha la derivada. Vamos a simplificar un poquito. Fijaros que este menos 1 es un menos 2 y lo podríamos poner en el denominador como x cuadrado más 2x más 7 elevado a 2. Y en el numerador quedaría este menos 1 y este 2x más 2. Si lo multiplicamos será menos 2x menos 2. Y ya tendríamos acabada esta derivada. En el año 2016 y en el año 2018, el apartado B del ejercicio 3 fue exactamente igual y nos pedían que calculásemos la derivada de esta función. Fijaros que la derivada de esta función tiene dos términos, el primer término que sería seno cuadrado del coseno de 2x y el segundo que sería el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Vamos a derivarlos por separado y luego ya los pondremos juntos. Empezamos con el primero, y el primero fijaros que es una función un poquito complicada, porque aquí tenemos la composición pero no de dos funciones, sino de cuatro. Tenemos por un lado el cuadrado, luego tenemos el seno, luego tenemos el coseno y luego tenemos el polinomio 2x. Así que tendríamos por un lado la función de elevar al cuadrado, luego la función seno, luego la función coseno y luego la función 2x. La regla de la cadena, cuando hay más de una función, pues primero una, después otra y así sucesivamente. Lo primero que vamos a derivar ahora es el cuadrado. ¿Y cómo se deriva el cuadrado de algo? Pues acordaros, la derivada del cuadrado, lo pongo aquí, era 2x elevado a 1, ese 1 no hacía falta ponerlo, pero era eso. Así que, si lo pongo de esta forma, esto será 2 por todo esto, seno del coseno de 2x, todo eso elevado a 1, que no hace falta ponerlo. Y hemos derivado el cuadrado. Ahora tenemos que derivar el seno. La derivada del seno era el coseno, así que sería el coseno de todo lo que tenemos, el coseno de 2x. Vale, ya tenemos el cuadrado y el seno derivado. Ahora tenemos que derivar el coseno. Y la derivada del coseno era menos seno, así que menos seno de 2x. Y ahora ya tenemos el coseno derivado, nos falta derivar 2x y la derivada de 2x era 2. Así que fijaros cuántas derivadas hemos hecho. Y luego, a la hora de simplificar esto, pues lo único que podemos tener en cuenta es este signo menos ponerlo delante y este 2 también ponerlo delante junto con este 2. Así que simplemente quedaría menos 2 por 2, que es menos 4, por el seno del coseno de 2x, todo eso por el coseno del coseno de 2x y todo eso por el seno de 2x. Y no podríamos hacer nada más.
Ahora nos faltaría por derivar la segunda función. La segunda función es un logaritmo, esta es más fácil de derivar. La derivada del logaritmo es 1 partido por lo que teníamos dentro del logaritmo, en este caso x cuadrado más 1, y todo eso lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Por lo tanto, esta función sería 2x partido por x cuadrado más 1, su derivada. Ahora, si juntamos las dos, esta de aquí y esta de aquí, ya tendremos la derivada de la función que nos piden, es decir, f' de x, tenemos que escribirlo otra vez, es menos 4 por el seno del coseno de 2x, por el coseno del coseno de 2x, por el seno de 2x, ya sé que es súper largo, y todo eso más 2x partido por x cuadrado más 1. Y aunque os resulte un poquito largo, pues se tiene que hacer de esta forma, una derivada detrás de otra sin que se nos olvide ninguna. Pasamos al año 2017. En el ejercicio 3, apartado B, también tenemos una derivada que está formada en este caso por dos términos, este primero y este de aquí. Voy a hacerlos como siempre por separado. En el primero, fijaros que lo que tenemos es el cubo de una expresión, de una función, así que lo primero que voy a derivar es el cubo. La derivada del cubo era 3 por toda esa expresión elevado al cuadrado. Y ahora tengo que derivarlo de dentro. Derivo e elevado a 3x, que sería e elevado a 3x por la derivada de 3x, que es 3. Y luego derivo 2 que da 0 y no hace falta ponerlo. Y todo esto sería la derivada del primer término. Voy a pasar este 3 delante y quedaría 3 por 3, 9. Y lo demás lo voy a dejar igual, porque tampoco no se puede hacer mucho aquí. Y tendríamos ya la derivada del primer término. Vamos a derivar ahora el segundo término, logaritmo neperiano del coseno. Acordaros que la derivada del logaritmo era 1 partido por lo que teníamos dentro, pues 1 partido por el coseno, y ahora tenemos que derivar lo de dentro, que es el coseno de x. La derivada del coseno, acordaros que es menos seno. Por lo tanto, esto sería menos seno de x partido por coseno de x, y ya tendríamos la derivada de este segundo término. Pero fijaros, menos seno de x partido por coseno de x, seno partido por coseno es la tangente, así que eso lo podríamos poner como menos tangente de x y estaría más simplificado. Aunque si no ponéis la tangente y dejáis simplemente seno partido por coseno, tampoco no pasaría nada. Y ahora si juntamos la primera expresión con la segunda, fijaros que entre medios hay un signo menos, quedaría que la derivada de esta función es esta primera expresión, que era 9 por e elevado a 3x más 2 al cuadrado por e elevado a 3x otra vez, y ahora tendríamos menos tangente de x. Menos por menos es más, así que más tangente de x. Y ya tendríamos la derivada hecha, así que la recuadramos. El ejercicio 4 del año 2019 nos da una función f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 5 y nos pide que obtengamos los puntos de corte con los ejes de coordenadas y luego también nos pide que calculemos sus máximos y sus mínimos. Vamos a empezar con el apartado A calculando los puntos de corte. Acordaros que para calcular el corte con el eje de las x lo que hacíamos era hacer la y igual a 0, en este caso la y, que es lo mismo que la f de x, si le hacemos 0 quedaría 0 igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 5, y tendríamos que resolver esa ecuación. Fijaros que es una ecuación de grado 3, así que para resolverla lo primero que vamos a hacer es aplicar Ruffini. Si aplicamos Ruffini tendríamos 1 de grado 3, menos 6 de grado 2, 0 de grado 1 porque no está y 5 de término independiente. Y hemos de probar Ruffini con los divisores, en este caso de 5, que es el término independiente. Yo voy a empezar probando por 1, 1 por 1 es 1, menos 6 más 1 da menos 5, menos 5 por 1 es menos 5, más 0 menos 5, menos 5 por 1 menos 5, y fijaros que 5 menos 5 da 0. Por lo tanto, en este caso sí que me ha salido que el 1 es una solución, porque el resto, fijaros, queda 0. Ahora lo que me queda aquí son los coeficientes de un polinomio de grado 2, así que voy a pasar a ponerlo x cuadrado menos 5x menos 5 y a resolver esta ecuación de grado 2 para no tener que seguir probando con Ruffini. Por la fórmula esto sería menos b, que es menos menos 5, que es 5, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 1 por menos 5. Menos por menos es más y 4 por 5, 20. Partido por 2a, que es 2. Esto da 5 más menos, 25 más 20 es 45, partido por 2. Y la raíz de 45 no es un número exacto. Por lo tanto, podemos dejarlo así como está o podríamos hacerlo en decimal.
Yo en este caso lo voy a dejar como está y fijaros que nos han salido las siguientes soluciones. Por un lado la solución 1 que ha salido por Ruffini y por otro lado estas dos soluciones, 5 más raíz de 45 medios y 5 menos raíz de 45 medios. Y esos serán los puntos de corte con el eje de las X. Los voy a ir poniendo y será el punto 1, 0, el punto 5 más raíz de 45 medios, 0, y el punto 5 menos raíz de 45 medios, 0. Y tenemos ya calculado los 3 puntos que nos ha dado de corte con el eje de las X. Vamos a calcular ahora los puntos de corte con el eje de las Y. Para calcular los puntos de corte con el eje de las Y, lo que hacemos 0 es la X. Y en este caso quedaría igual a X al cubo, es decir, a 0 al cubo, menos 6 por 0 al cuadrado, más 5. Fijaros que lo que he hecho no ha sido más que sustituir en la función la X por el 0. Si hacemos estas operaciones como 0 menos 0 es 0, esto da 5 y tenemos el punto de corte x igual a 0 e y igual a 5. Lo pongo aquí, 0, 5 sería el punto de corte con el eje de las Y. Y ahora ya tenemos acabado el apartado A. Hemos calculado, fijaros, los puntos de corte con el eje de las X y el punto de corte con el eje de las Y. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B, que lo voy a hacer aquí arriba, nos pide que calculemos los máximos y los mínimos. Para calcular máximos y mínimos tenemos que calcular la derivada de la función. Así que si derivamos de esta función, tendremos la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, luego menos 6 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, eso sería menos 12x, más la derivada de 5, que es 0. Por lo tanto, ya tenemos la función derivada, 3x cuadrado menos 12x. Y si igualamos esa función derivada a 0 y resolvemos esta ecuación, obtendremos los puntos máximos y mínimos. Fijaros que esta es una ecuación de segundo grado que es incompleta, así que voy a sacar factor común una x y me quedaría 3x menos 12 igual a 0. Y de aquí tenemos por un lado que x es igual a 0 y que 3x menos 12 pues también es 0. Esto es que 3x es 12, es decir, que x es 12 tercios, que da 4. Y estos dos puntos que nos han salido aquí, el 0 y el 4, serán los posibles máximos y mínimos. Para saber si son máximos o mínimos tenemos que calcular la derivada segunda. Así que voy a derivar la derivada primera y sería 3x al cuadrado, si lo derivo sería 3 por 2x, que es 6x, menos 12x, la derivada de 12x es menos 12, así que 6x menos 12 será la derivada segunda. Si sustituyo la derivada segunda en estos puntos, en el punto 0 y en el punto 4, sabremos si son máximos o mínimos. Voy a sustituirla en el punto 0. En el punto 0 sería 6 por 0 menos 12, es 0 menos 12 que da menos 12. Como menos 12 es negativo, podemos asegurar que tenemos un máximo en el punto 0. Pero tenemos que calcular el 0 ¿qué? Pues para ello simplemente sustituyo 0 en la función y sería 0 menos 6 por 0 más 5, eso da 5. Por lo tanto tenemos un máximo en el punto 0, 5. Si ahora sustituyo la derivada segunda en el punto 4, tendremos que eso es 6 por 4 menos 12. Fijaros que estoy sustituyendo en la derivada segunda y eso 6 por 4, 24 menos 12, que da 12. Como 12 es mayor que 0, podemos asegurar que tenemos un mínimo en el punto 4. Para calcular el valor de la y del 4 tengo que sustituir en la función por 4. Lo voy a hacer aquí aparte y sería 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 5. 4 al cubo 64, menos 6 por 4 al cuadrado, que es 16, 6 por 16 da 96 más 5. 64 menos 96 más 5 da menos 27. Por lo tanto, tendremos el punto 4 menos 27. Y ya tendremos calculados los máximos y los mínimos. Tenemos un máximo en el punto 0,5 y tenemos un mínimo en el punto 4 menos 27. Y con esto tenemos el ejercicio acabado.